¿Tiene conocimiento usted de qué son las políticas macroeconómicas? ¿Ha intentado analizarlas durante este gobierno? Yo soy Jennifer Arias y esto es Matinal Económico. Esto es Matinal Económico con Jennifer Arias. Invitados especiales Pedro Hernández y Julián Rosso. Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos a Matinal Económico. El día de hoy queremos validar tres temas muy interesantes que nos van a ayudar a entender las políticas macroeconómicas que se están tomando en este momento en el país. Vamos a tratar tres temas fundamentales, los cuales serán la tensión entre la economía pro desarrollo y pro crecimiento, el rol del Estado frente al mercado y el contraste entre el modelo Easy y el consenso de Washington. A mi izquierda nos encontramos con mi compañero Julián Rosso, quien nos mostrará la postura de defensor frente al gobierno Petro. Bueno, muy buenas noches, Jennifer, de verdad muchísimas gracias por la invitación a este gran programa que pues muestra la realidad económica de nuestro país. Un saludo a Pedro Hernández, que pues desafortunadamente su posición el día de hoy no es muy afecta a la mía, y también a la audiencia que nos observan en los diferentes medios y redes sociales. Bueno, y a mi extrema derecha nos encontramos con mi compañero Pedro Hernández, quien nos mostrará una postura crítica frente al gobierno de Gustavo Petro. Buenas noches, es un verdadero gusto y un placer estar aquí en tu programa, Jennifer. Un saludo igualmente a Julián y a toda la audiencia ya en sus hogares. Bueno, iniciemos este duelo de ideas con la siguiente pregunta. ¿Ustedes piensan que en el gobierno de Petro se ha priorizado la economía pro desarrollo en detrimento del crecimiento económico? ¿Es posible mantener como tal un equilibrio entre ambos enfoques? Bueno, Jennifer, el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha enfocado más en el tema del prodesarrollo porque ha sido fundamental para el cambio buscar la igualdad, la equidad y el bienestar de la sociedad colombiana. Es importante fortalecer internamente las instituciones. En este caso podemos estar hablando de la parte de la educación, gente más formada, más experimentada, más técnica y profesional que pueda desarrollar los trabajos y las labores internas de nuestro país. Por supuesto que el crecimiento es importante y este va de la mano y de manera paralela con el desarrollo interno del país, pero es que es importante que la riqueza quede en manos de todos, que la sociedad colombiana pueda tener una capacidad adquisitiva mucho más importante, mucho más grande. Un trabajador que gane bien, que tenga la barriga llena, que pueda desarrollar su trabajo, se va a desenvolver mejor. Y esto a nivel general nos va a permitir no solo un desarrollo, sino también ese crecimiento que tanto buscan los emporios económicos. Ahora bien, por supuesto, tu pregunta es muy importante y sí se puede desarrollar una economía que vaya de la mano entre desarrollo y crecimiento. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Perfecto, Julián, muchas gracias por tu intervención. Ahora quiero escuchar la posición de mi compañero Pedro Hernández. Bueno, no estoy de acuerdo con Julián claramente porque el gobierno Petro no ha reflejado un desempeño positivo en materia económica durante su periodo. Un ejemplo claro son los reportes que nos ofrece el DAN, ¿sí? Donde en el primer trimestre del año 2024 la economía no ha crecido más allá de un 0.7%, ¿sí? Y esto es preocupante, ya que si lo comparamos con el del año pasado, pues es crítica la situación, y más si lo comparamos con el periodo presidencial anterior, que su crecimiento económico estuvo en un 10.6%. Esto genera incertidumbre en la economía. Claramente, mi compañero Julián habla de lo que es el objetivo de este gobierno Petro en implementar estas medidas de justicia social y sostenibilidad. Pero un ejemplo de esta transición energética nos está dejando un mal sabor de boca, ya que no se está cumpliendo, ¿sí? Al no cumplirse, ha generado una desconfianza empresarial en el sector privado y eso ha reducido como tal esta inversión privada y ha llevado al freno de las actividades económicas en el país, Jennifer. Perfecto, Ignacio. Muy interesante tu observación. ¿Algo por decir?
Por supuesto, claro que sí, aquí hay mucho que decir. Tal afirmación del señor Pedro Hernández no raya con la verdad, desafortunadamente, y eso lo podemos probar con los datos y las cifras que nos brinda el DANE, y es que la economía para julio creció ese Producto Interno Bruto en un 3,68%. Ahora bien, claro, posiblemente no es el crecimiento que esos sectores económicos que están acostumbrados a acumular la riqueza, pues no es el mismo. Obviamente es diferente y es porque hay otros sectores de la economía que están jalonando el crecimiento, que están jalonando también el desarrollo. Y como hay una transición entre crecimiento a desarrollo para que las dos sean efectivas, pues el crecimiento no va a ser el mismo. O sea, debemos tener paciencia, pero tampoco debemos permitir que los grandes poderes económicos del país sigan acumulando la riqueza y que la misma no llegue al resto de la sociedad colombiana. Entonces, precisamente por eso hacen esas observaciones y pues es claro que no va a crecer al ritmo que a ellos les gusta, pero la economía no solo se va a desarrollar, también va a crecer de manera paralela. Bueno, con respecto a estas intervenciones, entonces creo que voy a plantear la pregunta de otro modo. ¿Ustedes creen que es posible lograr un desarrollo inclusivo sin crecimiento económico? Esto es contundente, Jennifer. Esto no es sostenible a largo plazo, ¿sí? Esto se debe a varios factores en materia económica y en relaciones al crecimiento económico con la capacidad de implementar políticas inclusivas que se generen de manera efectiva, ¿sí? Aunque la redistribución económica, como dice aquí mi compañero Julián, es clave para el desarrollo inclusivo, el crecimiento económico es el motor que hace posible la sostenibilidad y como tal la expansión de esta economía. Bueno, ignorar esta relación pone en riesgo como tal ese bienestar social y ese bienestar y esa estabilidad económica en el país, ¿sí? Ya que sin un crecimiento económico no hay recursos para financiar como tal estas políticas sociales y una economía estancada no va a poder o no va a sostener este desarrollo inclusivo a largo plazo. A ver, los tiempos de transición y los grandes cambios está comprobado que llevan bastante tiempo, pero no podemos seguir con ese modelo de solo crecimiento donde la riqueza está acumulada. También necesitamos el desarrollo humano interno del país, que la gente pueda adquirir habilidades, que pueda adquirir conocimiento para que logremos desarrollar esa economía de manera interna y haya una redistribución de la riqueza para toda la sociedad. Por eso es que es fundamental que tengamos en cuenta, y ya lo había dicho, no entiendo por qué tengo que repetirlo, pero no, lo hago con mucho gusto, y es que tenemos que desarrollar esas políticas económicas de desarrollo interno del país y asimismo de manera paralela van a ir creciendo, perdón la obviedad y perdón la redundancia, las de crecimiento económico. Y eso no solo va a permitir que aquellos que están acostumbrados al acumulado de la riqueza sigan siendo ricos, por supuesto, sino que también ese pedazo de riqueza que es justo y necesario llegue a los bolsillos de las familias colombianas para que logren mejorar su bienestar y su calidad de vida. Entonces sí es posible. Bueno, vemos que se nos van subiendo un poquito los ánimos en el set, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Frente a esto yo sí tendría que hacer una breve posición y es, ¿qué tal si ambos enfoques son complementarios? Y la verdadera pregunta sea, ¿cómo integrarlos para generar riqueza sin sacrificar el bienestar? Claro, por supuesto. Mira, es importante decir que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha concentrado todos sus esfuerzos en buscar ese fortalecimiento del Estado, en proteger la economía desde adentro y no tanto desde el exterior. Lo podemos ver reflejado en la parte agrícola, en la parte energética, recordando que tenemos el cambio climático, el calentamiento global y que es importante comenzar a trabajar frente a ese tema desde ya porque hacia 2030 vamos a tener repercusiones muy fuertes y muy importantes. Ahora bien, el Estado tiene que ser supremamente fuerte frente a su población, porque necesitamos
fortalecer internamente también la industria. Tenemos que fortalecer todo ese desarrollo interno, no solo el crecimiento que vendrá de la mano, que era el tema anterior, por supuesto, pero es que aquí todo va ligado, todo va de la mano. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Ahora bien, no lo han visto muy bien desde el sector privado, desde el sector mercado, porque ven al Estado como un Estado intervencionista, controlador, pero es que tampoco podemos dejarle al vaivén el mercado. Porque hemos visto que desafortunadamente han habido unas crisis no solo nacionales sino mundiales, en donde desafortunadamente el mercado, por dejarlo ir solito, ha generado unas crisis económicas completamente graves en muchísimos de los países, por no decir que en todo el mundo. Es importante fortalecer el Estado y creo que el presidente Gustavo Petro ha jugado un papel fundamental para que éste vuelva a tomar las riendas no solo del desarrollo, sino también del crecimiento. Perfecto, Julián. Bueno. Yo sí quisiera hacer una intervención ahí como tal, tanto a la respuesta que nos dio Julián y pues la conclusión que está sacando Jennifer, ya que pues sí, puede que sea una perspectiva válida y quizás necesaria, pero no se trata de elegir entre el Estado y entre gobiernos, ¿sí? Posiblemente es buscar un equilibrio donde ambos trabajen para generar riqueza sin sacrificar claramente el bienestar social. Claramente, como ya lo dije anteriormente, el gobierno Petro ha promovido importantes objetivos sociales, como una justicia económica y una sostenibilidad ambiental, pero ¿podría esto llegar o alcanzar como tal estas metas si esto se presentara si esto presentara como tal un enfoque hacia un equilibrio que incorpore de manera estratégica a la capacidad del sector privado de generar empleo, innovación y pues riqueza, claramente? No se trata de abandonar como tal esta agenda progresista del gobierno de Gustavo Petro, ¿sí? Sino es complementarla con políticas que potencien esta inversión y este crecimiento. El desarrollo de pequeñas y medianas empresas es necesaria porque aquí con esta intervención estatal estamos abandonando a estas personas que están intentando generar su empresa, ¿sí? Si nos preocupamos de verdad por generar riqueza para la población y estabilidad económica en la sociedad, pues deberíamos como tal inyectarle a estos sectores pequeños y medianos de la economía, ¿sí? Para mí esto sería un vehículo para reducir la desigualdad y el crecimiento en el empleo formal en el país. Sin embargo, las reformas actuales del gobierno parecen enfocarse más en redistribuir ciertos recursos que facilitar como tal el crecimiento de estas empresas. Muchas gracias. Listo, Pedro. Ahorita hacías una referencia que me pareció un poco curiosa. Creo que quisiste decir Estado-mercado, pero nos dijiste Estado-gobierno. ¿Me confirmas, por favor? Sí, una disculpa como tal a Jennifer y pues a ustedes, la audiencia ya en sus hogares. Sí, claramente me hacía referencia como tal al Estado y al mercado en esta réplica de esta pregunta. ¿Listo? Disculpen ustedes y igual continuemos aquí con el debate. Perfecto. Entonces, viene muy al caso porque la siguiente pregunta claramente pues trata de Estado-mercado. Entonces, digamos que la siguiente pregunta que vamos a realizar acá en el set es ¿cómo ha redefinido el gobierno Petro esta relación? Te escuchamos, Julián. Claro, por supuesto. Mira, es importante decir que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha concentrado todos sus esfuerzos en buscar ese fortalecimiento del Estado, en proteger la economía desde adentro y no tanto desde el exterior. Lo podemos ver reflejado en la parte agrícola, en la parte energética, recordando que tenemos el cambio climático, el calentamiento global y que es importante comenzar a trabajar frente a ese tema desde ya porque hacia 2030 vamos a tener repercusiones muy fuertes y muy importantes. Ahora bien, el Estado tiene que ser supremamente fuerte frente a su población porque necesitamos fortalecer internamente también la industria.
tenemos que fortalecer todo ese desarrollo interno, no solo el crecimiento que vendrá de la mano, que era el tema anterior, por supuesto, pero es que aquí todo va ligado, todo va de la mano. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Ahora bien, no lo han visto muy bien desde el sector privado, desde el sector mercado, porque ven al Estado como un Estado intervencionista, controlador, pero es que tampoco podemos dejar al vaivén el mercado, porque hemos visto que desafortunadamente han habido unas crisis no solo nacionales, sino mundiales, en donde desafortunadamente el mercado, por dejarlo ir solito, ha generado unas crisis económicas completamente graves en muchísimos de los países, por no decir que en todo el mundo. Es importante fortalecer el Estado y creo que el presidente Gustavo Petro ha jugado un papel fundamental para que éste vuelva a tomar las riendas no solo del desarrollo, sino también del crecimiento. Perfecto, Julián. Bueno, Ignacio, te escuchamos. Bueno, Julián, claramente has hablado de fortalecer la industria, ¿sí? Pero es que el fortalecimiento del Estado bajo el gobierno de Petro ha debilitado de varias maneras al mercado. Como lo dije ya anteriormente, estos cambios regulatorios y fiscales han generado desconfianza en la economía y como tal en estos sectores empresariales, ¿sí? Lo que ha frenado la inversión extranjera y privada, y afectando a sectores claves de la economía, ¿sí? Esta incertidumbre básicamente, digamos que ha generado ese impacto de inversión, ¿sí? Y tanto en el sector energético, como tú lo hablabas, Julián, el gobierno se enfocó en no otorgar nuevos contratos a explotación petrolera, por ejemplo, ¿sí? Y esto básicamente ha llevado a una caída en la confianza del sector energético, ¿sí? Estamos en problemas ahorita energéticos y si uno presenta, o bueno, ahorita se está presentando cerca del 40% de exportaciones. Sí, esto ha generado la caída como tal de la confianza en este sector energético, ya que representa cerca del 40% de las exportaciones del país, ¿sí? Esto es una fuerte caída como tal a este sector, porque estos ingresos fiscales no se están viendo. Estos ingresos fiscales no se están viendo y según la Asociación Colombiana de Petróleo, esta política ha reducido la explotación y la producción del crudo en Colombia. Los datos del DANE nos muestran que la inversión privada cayó cerca de un 13.4% en el primer trimestre del año de 2024 debido a estas regulaciones que ha tenido el Estado en estas empresas privadas, ¿sí? Y pues ha dejado o ya lleva un acumulado de 5 trimestres consecutivos donde pues esta contratación ha afectado directamente al crecimiento económico, ¿sí? Son 5 trimestres que lleva el gobierno en un déficit a las empresas privadas. Y esto, pues estas encuestas nos están indicando que más del 70% de los empresarios en Colombia, ojo, 70% de los empresarios en Colombia consideran que esta situación económica del país ha empeorado bajo el actual gobierno, ¿sí? Citando las principales preocupaciones de la incertidumbre política y los cambios de regla de juego en ese mercado. Bueno, como este es un lugar donde buscamos no polarizarnos, entonces quiero traer a colación un caso que sucedió hace no mucho entre el gobierno Petro y el sector financiero, como lo fue el acuerdo del ahorro forzoso. Inicialmente sabemos que pues esto lo planteó el presidente Petro, no sonaba muy bonito claramente, pero finalmente se pudo llegar a un acuerdo entre el sector financiero y el gobierno, claramente porque a los dos les beneficia que el país crezca. Entonces siento yo que sí es posible que estos dos puedan trabajar de la mano para un crecimiento nacional. Perfecto, entonces retomando también con lo que nos decías anteriormente, Julián, nos hablabas de un Estado fuerte. Entonces, a continuación va la siguiente pregunta que tiene que ver exactamente con esto, que es, ¿puede un Estado fuerte coexistir con un mercado dinámico? ¿Tú qué nos dices? Claro que sí, puede coexistir. Además, es absolutamente necesario. Nosotros necesitamos, obviamente, del mercado,
de ese escenario transaccional en donde hacemos cambio de productos, de bienes y servicios. Ahora bien, cuando yo hablo de un mercado fuerte, es aquel que pueda establecer un marco legal claro, que pueda proveer de bienes esenciales, que pueda regular el mercado sin que éste se sienta afectado, amenazado, intervenido o que tergiversemos y desprestigiemos el concepto, porque sabemos claramente que es absolutamente necesario que el Estado intervenga en el mercado para que esa dinámica pueda evitar desigualdad, acumulación de riqueza y otros elementos que hemos podido observar y están absolutamente claros en la historia económica, no solo de Colombia, sino del mundo. Entonces, a tu respuesta, por supuesto que sí. Perfecto, entonces ahora queremos escuchar tu posición. Vale, Jennifer. En teoría, un Estado fuerte y un mercado sí podrían coexistir. Claramente, si el primero, pues, se limita a regular de manera eficiente y garantizar las condiciones para el desarrollo económico y social. Sin embargo, en la práctica, ¿sí? Por ejemplo, este gobierno, pues de implementar estas políticas que en lugar de prometer o de promover, mejor dicho, esta coexistencia, pues ha generado incertidumbre, como ya lo dije anteriormente, y ha debilitado ese sector privado, ¿sí? Dificultando como tal esta coexistencia entre ambos, ¿sí? Aunque un Estado fuerte y un mercado dinámico pueden coexistir, la experiencia reciente en Colombia pues no ha reflejado como tal esta intervención estatal, bueno, esta intervención estatal excesiva que ha tenido el gobierno como tal, acompañada de esta incertidumbre regulatoria y fiscal que se ha presentado a estas empresas del sector privado como tal, y pues obstaculiza como tal, como ya lo he dicho, esta relación. En lugar de complementar al mercado, ¿sí? El enfoque del gobierno Petro se ha ido contra él, ¿sí? Ha debilitado esa economía debido a estas intervenciones que ha tenido y a la larga pues limita estos recursos necesarios para cumplir sus propias metas sociales, ¿sí? Para garantizar esta coexistencia es necesario establecer reglas claras que fomenten esta inversión privada y prioricen la confianza mutua entre el Estado y el mercado. ¿No será que el problema no es el modelo, sino la ejecución? Un Estado fuerte y un mercado dinámico pueden coexistir si ambos se adaptan a las necesidades del país. Bueno, a continuación, entonces vamos a seguir con el siguiente tema, que es el modelo EASY y el consenso de Washington. Como tal, vamos a abordar la siguiente pregunta. ¿Cuál se refleja más en las políticas del gobierno Petro, teniendo en cuenta como tal que el modelo EASY aboga por la protección de la economía nacional y el consenso de Washington aboga por el libre mercado? Quiero escuchar tu posición, Julián. Claro que sí, Jennifer, y pues muchas gracias porque a mí me parece que es un tema supremamente importante y va compaginando con los temas que ya hemos abordado anteriormente con referencia a crecimiento y desarrollo y Estado y mercado. Ahora bien, el gobierno de Gustavo Petro ha criticado fuertemente ese modelo neoliberal del consenso de Washington. Básicamente y de manera clara podemos identificar a este punto de hora que este modelo no ha funcionado para Latinoamérica y que sí quisieron incrustarlo, implementarlo durante unos tiempos de crisis que desafortunadamente hicieron mucho daño a las democracias en todos los países del cono sur. Ahora bien, es importante y es fundamental que se tenga en cuenta que este gobierno se ha ido más por el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, lo ha impulsado, ha intentado fortalecerlo, que es un mecanismo de transición muy fuerte que no es de 4 años, o sea, 4 años no alcanza. Esto tendrá que verse dentro de 20, 25 años, por supuesto, así como hemos soportado todos los consejos del consenso de Washington, que desafortunadamente han hecho un daño increíble y gigantesco al Estado colombiano y a todos los estados en Latinoamérica. Pero aquí tenemos que decir que la protección del mercado interno es fundamental. Y eso es lo que está haciendo el gobierno Petro,
que a los grandes mercados no les gusta porque desafortunadamente se desarma toda esa estructura que los ha mantenido enriqueciéndose y acumulando dicha riqueza durante tantas décadas, es otra cosa. Ahora bien, los incentivos a la producción interna y la reforma fiscal también es fundamental. Eso también es muy importante. Y, por supuesto, la sostenibilidad de la transición energética. Y en este campo lo estamos viendo claramente, porque estamos permitiendo que la sociedad colombiana no solo se llene de conocimiento, sino que también podamos fortalecer ese mercado interno y que logremos que el Estado se fortalezca muchísimo más y pues que volvamos a industrializar el país como corresponde, como aquellas épocas en donde teníamos en el sector público tantas empresas que generaban mucha riqueza a nuestro país. Interesante, Julián. Si bien es cierto lo que tú dices, que pues en este momento los beneficios que trae la transición de lo que está generando de pronto el presidente Gustavo Petro, está intentando hacer del consenso de Washington, dejar de seguir de pronto estos consejos y cambiarlo a un modelo parecido, tomando términos o extrayendo de pronto algunos elementos del modelo EASY, aunque claramente trae beneficios, también trae muchos riesgos. Esto también habría que verlo, ¿no? De igual manera, vamos a seguir con la respuesta de la contraposición. Sí, claramente, Jennifer. Mira que, escuchando lo que decía Julián, claramente, pues ahorita el gobierno Petro está enfocándose en volver como o hacer esa transición nuevamente a este modelo EASY, pero lo que dice Julián, o sea, él mismo lo dijo, no es de un momento a otro, ¿sí? Esto lleva tiempo y lo que está haciendo el gobierno es acelerar esto, ¿sí? Esto no es de ya para allá, esto no es de ya para allá, o sea, tiene que haber una transición realmente y no como lo está haciendo el presidente Gustavo Petro, que es de manera improvisada, ¿sí? O sea, él estaba buscando básicamente es que todo este modelo se implemente en no más de 2 años que lleva en el gobierno, o sea, eso es increíble. Y pues el problema con el modelo EASY es que requiere una infraestructura industrial, como lo decía aquí Julián, ¿sí? Pero para que haya una infraestructura industrial, el gobierno tiene que invertir en el sector privado para que la industria crezca en Colombia y no la limite, como ya lo he dicho anteriormente en las preguntas anteriores, ¿sí? Lo ha limitado directamente pues con las regulaciones que ha tenido en estas empresas privadas. Alejarse del modelo del consenso de Washington nos aísla de los mercados internacionales, ¿sí? Nos limita a esas posibilidades de crecimiento que necesita el país, que ahorita necesita Colombia, ¿sí? Según un informe reciente, el sector de la infraestructura en Colombia enfrenta desafíos significativos. O sea, una encuesta realizada más o menos de 246 directivos de la empresa del sector, de los sectores en Colombia, reveló que 2 de cada 3 expertos prevén un año de estancamiento o de crecimiento en este modelo que está implementando el modelo de Petro. Interesante tu punto de vista. Aunque pues claramente tú nos muestras que hay demasiados riesgos en este cambio de modelo, también nos decías que el principal problema de este gobierno no es que genere este cambio, sino el tiempo en el que lo está haciendo. O sea, que estás de acuerdo con que es mejor el modelo EASY y no el consenso de Washington. No estoy diciendo que sea como tal mejor el modelo EASY. La verdad, este modelo precisamente se cambió con esas políticas económicas del consenso de Washington, ya que esto lo avala instituciones internacionales como es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿sí? Son 2 fuentes estructurales, ¿sí? Y sólidas que garantizan el crecimiento económico en Colombia, ¿sí? Claramente, lo que le estaba replicando a mi compañero Julián es que para este modelo, o para que su modelo EASY funcione, tiene que implementarse como tal esta industrialización, pero eso no va a pasar de la noche a la mañana, y menos si se está presentando esta intervención en las economías privadas. Bueno, por otra parte, el modelo del consenso de Washington, pues estabilizará como tal esta macroeconomía y pues genera un libre comercio, algo que potencia a Colombia a entrar a este mercado internacional, ¿sí? Entonces,
pues la integración de Colombia al desarrollo con otros países. Por otra parte, el modelo del consenso de Washington lo que nos permite es que estabilizar esa macroeconomía y pues llegar a este papel de la liberación y del comercio, ¿sí? O sea, un libre mercado nos permite estar en la boca, ¿sí?, de los mercados internacionales. O sea, podemos competir internacionalmente en el mercado. Y esto juega un papel importante en el desarrollo del país. Alejarse claramente de estas políticas del modelo del Consenso de Washington, como lo pretende el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues nos alejaría de esta inversión extranjera, ¿sí?, como se ha evidenciado anteriormente y en estos años. Y pues más allá de esta inversión extranjera, pues también claramente de estos mercados globales. Entonces la liberación del comercio y la inversión extranjera pues vienen siendo papeles importantes en el crecimiento económico de Colombia. Entonces no deberíamos alejarnos de este modelo como tal y deberíamos como tal más enfocarnos en alimentar estos procesos de inversión privada, como lo he dicho anteriormente, de pequeñas y medianas empresas, para que realmente la economía en Colombia crezca de manera efectiva. Interesante tu punto, aunque un poco contradictorio también, ¿no? Inicialmente también nos estabas diciendo que Colombia no tiene una infraestructura para adoptar el modelo Easy, pero sí lo tiene para competir contra mercado internacional. No dije que había como tal una infraestructura para competir con el modelo del Consenso de Washington, sino que las inversiones extranjeras vienen aquí y nos generan esta posibilidad de que el crecimiento económico en Colombia se dé, ¿sí? Aquí las empresas extranjeras ya no están llegando precisamente porque el modelo o estos lineamientos que está planteando el gobierno de Gustavo Petro, pues nos ha alejado como tal de estas políticas como tal, ¿sí? Entonces, al no haber esa inversión extranjera, pues nos vamos a limitar como tal, ¿sí? Entonces, claramente no va a haber una industrialización, que es la que necesitamos, ya que es esta inversión extranjera la que ha mantenido como tal la política y la economía del país a flote. Perfecto, entonces dando esa claridad, vamos con la contraparte. Muchas gracias, Jennifer. Y es importante. Venga, aquí tenemos que hacernos unas preguntas absolutamente claras. El compañero Pedro habla del Fondo Monetario Internacional y de la Banca Mundial. ¿Quiénes son los que están alrededor de estos grandes estamentos económicos mundiales? Pues la Unión Europea y Estados Unidos. Y hemos estado sujetos prácticamente toda la vida bajo el yugo de las decisiones y de lo que ellos han querido. Pero a ver, podemos tomar ahorita el ejemplo de lo que pasó con el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y es que desafortunadamente nos encontramos que economistas dentro del Ministerio de Hacienda le hicieron una encerrona porque lo que buscan desafortunadamente es desestabilizar el país y el gobierno de Gustavo Petro, y se hace a través del poder económico, a través de la economía, porque es que la economía es la que mueve al mundo. ¿Y quiénes lo están haciendo detrás de bambalinas? Pues estos economistas que están dentro del Ministerio de Hacienda responden a una serie de requisitos del mismo Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial, porque buscan que allí les den empleo, enriquecerse con esos salarios. Entonces le hicieron la encerrona a este ministro que no tiene experiencia desafortunadamente, y tenemos que aceptarlo, y tuvo que irse porque pues dio su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro y él no tuvo más remedio que aceptarla. Pero veamos otro panorama al otro lado del mundo. ¿Será que vamos a seguir dependiendo entonces del Fondo Monetario Internacional y de la Banca Mundial cuando se está desarrollando un sistema económico bajo los BRICS? Ya sabemos que Rusia, China, Brasil y otros países se están uniendo a nivel mundial, y allí es donde puede estar la gran oportunidad para Colombia. Es que ¿quién dijo que las exportaciones acabaron en el país? No han acabado. Nosotros seguimos exportando. Y Colombia puede ser una potencia mundial de la vida en términos de agricultura. Lo somos ya en turismo, y son los dos sectores que están jalando la economía. Entonces, ¿qué podemos decir frente a esa situación? Aquí se está avanzando tanto en ese término de desarrollo, que ya lo dijimos en algún momento, en una dinámica de Estado-mercado, y adicional a eso, de un sistema de industrialización por sustitución de importaciones, porque es que nos están trayendo productos terminados 3 o 4 veces más costoso que las materias primas que nosotros enviamos. Colombia va bien y va avanzando, y eso es lo que tenemos que mirar. Un sistema cambiario de la moneda sostenible,
porque sabemos que el dólar se ha mantenido en su precio, una inflación que se ha ido reduciendo completamente y está llegando a unos niveles históricos en los últimos años, y un desarrollo de la agricultura y de la sociedad rural, así como de la urbana, que posiblemente mucha gente no logra ver, pero eso se siente a largo plazo. El trabajo se está haciendo bien, no podemos negarlo y tenemos que apoyar de alguna manera. Que a los grandes ricos de este país, a los acumuladores de riqueza, no les gusten los nuevos sistemas y las nuevas formas de gobierno. Claro, es comprensible, porque es que hay otros intereses económicos particulares que desafortunadamente han dañado este país. Tú nuevamente nos hablas de la defensa que tienes frente al modelo ICI. Pero pues aunque bien lo sabemos, este fue un modelo que se implementó, es un modelo posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Este modelo, entonces, si es tan bueno, ¿por qué no dio frutos? ¿Qué sucedió? No, claro, es que hay algo importante, y es que el dichoso consenso de Washington, que fue manejado por esos grandes poderes económicos alrededor de la banca mundial y el Fondo Monetario Internacional, lo que buscaban era desarrollar unas economías en Latinoamérica que rindieran frutos a beneficio de ellos. Debilitar el Estado, privatizar absolutamente todo, que no se generara el fortalecimiento de los gobiernos y del Estado como tal, para que esos mercados llegaran, se posicionaran y no tuvieran competencia. Que el Estado no tuviera esa capacidad de frentearlos, de generar una competencia en el mercado. Y ellos poder llevarse en la riqueza, las materias primas, las divisas y todo lo que tendríamos que tener en nuestro país si el sistema ICI, el de importaciones el de industrialización por sustitución de importaciones, se hubiera mantenido. Aquí acabaron empresas como Telecom, Codema, el Banco Agrario, que desafortunadamente en este momento serían unos músculos financieros para el Estado. Y lo que querían era meter empresas multinacionales y privadas que se llevaran prácticamente todo. Entonces lo que necesitamos es eso, fortalecer el Estado, y es lo que está haciendo este gobierno. Entiendo. Entonces, según lo que tú nos dices, la causa del fracaso del modelo ICI fue porque no teníamos un Estado fuerte. Así es, por supuesto. O sea, aquí vinieron de Washington y nos dieron unos consejitos para la época del presidente Gaviria, cuando nos dijo que bienvenidos al futuro, y empezó el neoliberalismo y acabó con todo acá. Pues básicamente era eso, acabar el sistema de industrialización por sustitución de importaciones, que fue muy fuerte y que nos permitía crecer al interior de los países también en desarrollo humano, y que hubiera mantenido fuerte a los estados. Perfecto, muchas gracias por tu intervención, Julián. Entonces, con respecto a esto, pues yo tendría que dar como una breve aclaración, una breve postura, y es ¿por qué no buscar un modelo híbrido? Algo que tome de pronto la competencia global, o sea, el consenso de Washington, pero sin abandonar los elementos del consenso de ICI, del modelo ICI, qué pena. ¿Esto no podría ser de pronto una solución un poco más pragmática? Vale, Jennifer, mira, considero que podría poner enfoques alternativos que se alineen directamente con las capacidades y necesidades de Colombia. O sea, considero que sí podría funcionar como tal una combinación o como tú lo dices, para que coexistan estos dos modelos podría llegar a hacerse, ya que sí es necesario que Colombia tenga una industrialización, pero pues como lo he dicho, no es como lo plantea el gobierno Petro, que es colocando estas reformas a las empresas privadas y a economías como la del petróleo, o pues alejando estas inversiones extranjeras como son los de otros países que vienen claramente pues con maquinaria y como en infraestructura y pues empresas que realmente son capacitadas para extraer recursos como lo es el oro, como lo es el gas, como lo es entre otras fuentes energéticas, ¿sí? Para que pues podamos coexistir como tal, ¿sí? Como lo decía anteriormente, no es pasar de un modelo a otro de la noche a la mañana, sino es implementar y buscar cuáles son los beneficios de ambos modelos para poder garantizarle a Colombia ese fortalecimiento en la infraestructura tanto física
como digital, para pues poder apoyar esas industrias, tanto nacionales como las industrias extranjeras que desean invertir en Colombia, porque es que no podemos alejarnos de estos modelos de inversión extranjera, que era lo que precisamente el modelo del Consenso de Washington pues estaba buscando, ¿sí? Y pues, como le digo, estructurar estas reformas para una mejor competitividad y una eficiencia económica en Colombia, y no limitar a las empresas privadas y extranjeras a pues llegar a hacer estas intervenciones y estas inversiones en el país. Perfecto, muchas gracias. Les agradezco que pues hubiéramos enriquecido tanto este debate. Bueno, nuevamente como lo habíamos dicho anteriormente, este es un espacio donde no queremos polarizar a Colombia, entonces vamos a dar una breve conclusión donde efectivamente, pues digamos que lo que de pronto pensamos acá es que se puede llegar a un consenso entre las dos partes, claramente tomando lo bueno que tiene de pronto el tema como el consenso de Washington, el libre mercado, pues digamos que esa competencia que genera de pronto la parte de políticas un poco neoliberales, pero también claramente teniendo un Estado proteccionista que también garantice el crecimiento de la nación. Bueno, entonces recuerden que aunque tenemos posturas muy diferentes, el enfoque principal en este caso siempre tiene que ser el bienestar de Colombia, avanzar y tener, como ya lo habíamos dicho, pues un país en paz. De verdad, ha sido una oportunidad y una experiencia muy gratificante, enriquecedora, y nos ha permitido aclarar muchas de las situaciones que se viven en Colombia en la parte económica. De verdad, un placer haber estado acá. Ojalá que se repita. Claro que sí, Jennifer, espero que se repita nuevamente un espacio como este. La verdad es un espacio muy fructífero. Gracias a ustedes, gracias a todos ustedes allá en sus hogares por estar atentos. Y claramente la idea es buscar que Colombia pues trascienda a esas economías emergentes, a esa paz que estamos buscando y que pues básicamente el gobierno era lo que nos estaba proponiendo, ¿cierto? Y pues de por sí nuestro compromiso siempre ha sido Colombia, entonces la idea es fortalecer esto. Muchísimas gracias, hasta luego, que estén muy bien. Esto es Matinal Económico.